Hola a todos, espero que este testimonio que voy a dar en este video sea de pero de gran ayuda para todas aquellas personas que lo van a escuchar y que en este momento se encuentran en una encrucijada de su vida, en un momento que no pensaron jamás, pero llegó, simplemente llegó. Bien, esta es parte de mi testimonio. El año pasado, en el año 2024, en junio, fui diagnosticada con cáncer de mama. Debo decirles que cuando esta enfermedad llegó, que leí por primera vez esa palabra en esa biopsia, yo no lo creí. Pensé que era simplemente una equivocación, que quizás si me hacían otro estudio yo iba a salir bien. Resulta que en abril del año pasado yo me sentí unas masas acá en mi mama derecha. Por supuesto que cuando yo me las toco, yo me asusto y digo, a mí nunca me había salido esto en mi seno. Yo siempre, gracias a Dios, había presentado una salud bastante formidable respecto a mi seno, porque hay mujeres que yo le he escuchado decir que si han sufrido de quistes. Yo nunca, a lo largo de mis 45 años que tenía para ese entonces, yo nunca me había sentido absolutamente nada en ninguno de mis senos. Y ese día, en abril, recuerdo la fecha exacta, 22 de abril, yo fui a tomar el control remoto para cambiar el de canal en la televisión y me toqué mi seno derecho con mi dedo pulgar, me toqué algo que no me había sentido antes. Y sinceramente les confieso, yo me asusté muchísimo y dije, no, mañana voy al médico. Inmediatamente mañana, no voy a esperar mucho tiempo, mañana mismo voy al médico. Y me fui. Me fui al médico por medicina general, porque me fui por la parte de la salud pública acá en el país donde yo vivo actualmente. Allá me vio un doctor que me mandó a hacer un ecomamario de manera de evaluar de qué se trataba esto que me había sentido. Y cuando la ecografista me da el análisis, yo le pregunto con ansias qué era y ella me dice que no, que todo estaba bien, que uno sí, porque tenía dos, uno sí era como más grandecito, o sea, tenía como 1 centímetro 20 milímetros. Yo me lo sentía así, de forma larguita, no me lo sentía como redondo, sino de una forma larguita, me lo sentía, me lo palpaba así. Y y bueno, cuando ella me dice así, yo me puse contenta porque dije, bueno, gracias a Dios, no hay nada malo, todo está bien. Yo voy de regreso con el médico para llevarle mi estudio y el médico que me atendió, que no me dio buena espina, él me dice que simplemente vaya a tratamiento con unas vitaminas E y ya, que esas masitas iban a desaparecer. Pero yo no tuve confianza, no, algo me decía, no es así. Y recurro donde otro médico para que me diera otra opinión, pero fíjense en algo. Aquí es donde está un error garrafal que yo cometí, que fue que no me fui a ver con un especialista en los senos, que es un mastólogo, sino que yo acudí a un ginecólogo, porque yo nunca en mi vida yo había escuchado que los senos eran competencia de un mastólogo. Y voy donde el ginecólogo, que por cierto ya me había operado en una ocasión anterior y todo salió excelente, es decir, mi confianza en él era grandísima. Y él me palpa y me dice, sí, en efecto, tienes dos adenomas, así me dijo, y uno es muy grande. Hay que operarte para sacártelo, porque se puede convertir en algo maligno. Cuando él me dice así, pues yo le dije, bueno, doctor, usted es el que sabe. Y así fue. Me pautaron la operación y cuando me lo sacan, me lo extraen, él envía eso a biopsia. Bien, allí es donde comienza todo, toda esta, toda esta experiencia. La sorpresa que cuando esa biopsia viene para atrás, decía
carcinoma ductal infiltrante, carcinoma in situ. Yo no lo podía creer. Recuerdo que en ese entonces mi hija estaba por cumplir 15 años y yo dije, no, esto debe ser una equivocación. Yo doblé de nuevo el papel, lo guardé. Yo dije, yo voy a celebrar el cumpleaños de mi hija, no me voy a volver loca pensando en esto, yo creo que esto es una equivocación. No, yo simplemente cerré el papel y lo guardé. Bueno, llega la hora de la consulta, el día después del cumpleaños de mi hija, el 29 de junio, y voy donde el ginecólogo que me operó. Ay, Dios mío, ¿para qué fue eso? El doctor me dice todavía que sí, que en efecto había habido un cáncer, pero que él me lo había retirado, que ahí ya no había nada. Pero yo tenía una inquietud, un pálpito, yo decía, no, yo me siento como que no es así. Porque yo le digo, mire doctor, cuando usted me fue a operar, yo tenía dos masitas, dos tumores, que supuestamente eran benignos. Pero resulta ser que usted solo me sacó uno, entonces aquí me quedó otro. Entonces, doctor, quiere decir que ahí me quedó más de lo mismo. Él me dice, no, claro que no, a ti no te quedó nada, porque no confías, que no sé qué. Yo le digo, no, doctor, no puedo, por favor, si hay otro estudio que usted me pueda mandar a hacer, que compruebe que todo está bien, yo me voy a quedar tranquila. Y él decía que no, insistía que no, que para qué hacerme ese estudio, que eso era gastar dinero innecesariamente. Le dije, mire doctor, hágame el favor y mande a hacer ese estudio, porque yo prefiero que me digan hoy que yo tengo algo, ok, maligno, como sea, pero yo tengo oportunidad, tengo chance, donde imagínese que yo me vaya con esta respuesta que usted me está dando y al cabo de un año la situación sea peor. Y es mi vida la que está en juego. Por favor, doctor, mándeme a hacer ese estudio. Así fue. A la biopsia que ya me habían analizado, se le mandó a hacer el examen de inmunohistoquímica, que fue, no voy a decir que fue una sentencia, fue más bien una oportunidad que Dios me dio para poder enfrentar con tiempo esta enfermedad que cada vez crece y crece más, y de hecho ya se ha convertido en la tercera causa de muerte a nivel mundial en las mujeres principalmente. Y bueno, para la gloria de Dios pudimos mandar a hacer todo ese estudio, todo ese análisis, que fue muy costoso. No habían los recursos, pero Dios proveyó y mandamos a hacer ese estudio. Y cuando llegó, el doctor no me quería dar el resultado porque él estaba pero tan seguro que yo no tenía nada, que cuando se topó con ese resultado, él no hallaba cómo decírmelo. De hecho, él nunca me dijo que yo estaba positiva para cáncer. Nunca me lo dijo. Él, cuando esos resultados llegaron a sus manos, él los vio y se puso las manos en la cabeza y me dice, no entiendo. Y yo le digo, ¿qué no entiende? Pero yo estoy pensando que es que él dice que no entiende porque esos exámenes de inmunohistoquímica traen muchos signitos de más, menos, números, letras, y obvio que yo lo miro y yo digo, bueno, debe ser que es que no entiende tanto garabato que hay allí, porque yo tampoco los entendía, eso era una cosa nueva, muy nueva para mí. Y él me dice, mira, vete a tu casa, yo después te llamo. Yo le digo, doctor, ¿cómo me va a mandar para mi casa sin decirme nada? Me dice, tienes que irte a tu casa, yo después te llamo. Y él ni siquiera me quería dar la cara. Resulta ser que yo estaba angustiada, yo estaba deseosa de saber qué había en esos resultados. Y tengo un primo que tiene muchísimos conocimientos en medicina y me acordé de él y se los envié. Mientras el doctor, yo esperando su supuesta llamada. Y resulta ser que mi primo, yo se los envío y él me llama inmediatamente y me dice así, sin anestesia. Me dijo, Madi, estás positiva para cáncer. Cuando él me dijo eso, es como que si me hubiesen dado un electroshock en el cuerpo.
Yo recuerdo que yo quedé choqueada y la voz de él la escuchaba lejos y yo quedé ida totalmente. Y él me dice, sí, estás positiva para cáncer y es necesario que ya mismo, sin pérdida de tiempo, vayas donde un oncólogo. Oncólogo, una palabra que jamás en mi vida había escuchado. Y así fue. Yo tranqué la llamada con él, me puse a llorar, lloré muchísimo. Fue el momento en que yo sentí que el mundo se me estaba viniendo encima, que algo me aplastaba, como que un gran peso me habían colocado aquí sobre mis hombros y yo no podía con semejante carga. Realmente fue un momento muy, muy difícil porque juntamente con mi familia teníamos otros planes que no pudieron ser, porque era prioridad entonces atender mi salud. Y bien, así fue como esa noticia me llegó. El doctor me llamó, no me llamó, lo llamé yo. Como quien dice, para que me confirmara lo que mi primo me estaba diciendo. Y él simplemente me dijo, ya te remití a un oncólogo, esto se salió de mis manos. Eso fue todo lo que él me dijo. Yo quedé, no puede ser, no puede ser, o sea, una vez más estaba confirmado el diagnóstico. Y luego de eso, imagínense, uno nunca se prepara para recibir un diagnóstico así. Es decir, uno no tiene los recursos para enfrentar una enfermedad tan pero tan costosa como un cáncer, sea el tipo que sea. Los tratamientos son súper abismalmente elevados. Y yo empecé a pensar en todo eso. Yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Yo necesitaba ver un oncólogo urgentemente y ni siquiera tenía ese recurso para poder ver a un oncólogo. En eso llamo a una hermana mía que está residenciada en España y le digo, mira, me está sucediendo esto y esto. Y ella me dice, Mavi, hay que buscar rápido un oncólogo, hay que moverse. Y esto, miren, sin hacerles la acotación, que ya este ginecólogo ya me había operado, ya me había sacado un tumor. Y ese tumor, sin yo saberlo, se estaba multiplicando porque ya me había removido ese tejido y el cuerpo en esa restauración que va haciendo cuando hay una operación, algo, allí se me estaba reproduciendo células malignas y células benignas. Y bueno, más adelante retomo este punto. Así fue, mi hermana me dijo que buscara con rapidez un oncólogo, así fue que lo hice, contacté un oncólogo, cirujano, mastólogo, senólogo de acá, de la ciudad donde estoy viviendo, en Cuenca, Ecuador. ¿Y qué les parece? Que mi esposo, que me acompañó, él estaba incrédulo, él no quería creer que el destino, la vida, no sé, me había escogido a mí para enfrentar un diagnóstico de ese tamaño. Y bueno, fuimos a ver el oncólogo. El oncólogo vio todos los exámenes, me mandó a hacer otros y fue allí cuando me tropecé con una palabra que no sé si a todas las mujeres, pero al menos a mí me asustó demasiado y es mastectomía. El doctor de una vez no me dijo de una mastectomía, simplemente me dijo que había que hacerme exámenes nuevos para medir la gravedad o el estado de mi enfermedad. Así fue como me mandaron a hacer muchos estudios en profundidad prácticamente para reconfirmar el diagnóstico. Y inmediatamente, sin pérdida de tiempo, los logramos hacer y regresamos con el oncólogo. Allí el oncólogo me confirmó. Me dijo, hay que hacerte una mastectomía radical de tu mama derecha. También hay que hacerte quimioterapias y muy probablemente radiaciones y una hormonoterapia.
porque los resultados de la inmunohistoquímica señalaban que estos tumores malignos se me habían originado a raíz de una sobreproducción de progesterona en mi cuerpo. Y bueno, cuando él me dijo eso, yo le dije, bueno, vamos a enfrentarlo. Yo estaba hasta ese momento súper dura, súper bien. ¿Y qué les parece que cuando el doctor, como yo me fui por el sistema privado, porque el sistema público nada que me daban la consulta médica, ay Dios mío, cuando ese doctor empezó a sacar todas esas cuentas, ahí me desplomé. Hasta ahí me aguantaron las piernas, el cuerpo. Hasta ese momento yo recuerdo que él me dio un presupuesto muy, muy elevado para mí. Y esto que él muy amablemente me dijo que él podía auxiliarme con la mitad, es decir, que me iba a exonerar la mitad de sus honorarios para poderme facilitar que yo accediera a esa operación. Y aún así yo no alcanzaba esa cantidad, no era posible. Y resulta que cuando ya me toca salir del consultorio, pues para ver qué se va a hacer, porque es un momento tan crítico, es como verle la cara a la enfermedad y ella burlarse descaradamente en tu cara como diciendo no tienes cómo enfrentarme. Y salgo de allí. Mi esposo fue a retirar un examen que estaba pendiente de todos los estudios que me había hecho, porque fueron hechos ahí mismo en la clínica donde me vio el doctor. Ay, Dios mío, y ahí vino el momento, uno de los momentos más, pero más difíciles de mi vida. Yo empecé a llorar mucho. Era un llanto muy, muy desconsolado, porque ahí es cuando uno dice, se me acabó el tiempo. Uno dice, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a pasar con mis hijos, con mi esposo, con mi familia, conmigo? ¿Qué va a pasar? Y recuerdo que ese día a mí no me importó la gente, no me importó nada, yo solamente quería llorar y me senté en una banca a llorar muchísimo, desconsolado, amargamente. A mí, yo recuerdo que yo sentí como si el alma me hubiese salido de mi cuerpo, era solo mi cuerpo andando solo. Y mi esposo me dice, vámonos, nos tenemos que ir a la casa. Y yo quería levantarme de esa banca, pero yo no podía, yo no tenía fuerzas en las piernas, yo sentía como la dureza de la prueba me estaba aplastando, estaba sobre mis hombros y era un peso que me superaba. Y, y yo lloraba muchísimo, muchísimo, y la gente pasaba como preguntándose, Dios mío, ¿qué le pasará a esta señora? Y bueno, a mí lo que menos me importaba era la gente, en realidad yo tenía que sacar lo que yo estaba sintiendo. Y entonces mi esposo como pudo me levantó, fuimos caminando hacia la parada del autobús para poder regresar a casa y yo no podía parar de llorar. Yo no podía parar de llorar, yo recuerdo que yo quería reprimir el llanto y me empezó a dar como un hipo feo. Y recuerdo que ese día también estaba una tarde tan bonita y yo no la podía ver, no la podía disfrutar. Yo sentía como que si no iba a existir un mañana, como que mañana yo no sabía si iba a estar, pero aún así yo no podía disfrutar de ese momento. Y bueno, me regresé a casa para contarle a mis hijos. Tengo 3 hijos, pero 2 de ellos son los que están conmigo porque el mayor es de 24 años y él no estaba conmigo, él está en Venezuela, de donde somos. Y, y bueno, yo con ese diagnóstico, yo aún no le había informado a mi familia en Venezuela, yo no sabía qué hacer, mi mente no daba para pensar, para decidir, para ver más allá, no podía. Es así como me empiezan a contactar un familiar en Chile que tengo y me llama, más mi hermana de España que también se comenzó a involucrar conmigo en el tema. Y ellas empezaron, como quien dice, a pensar por mí, porque yo no podía pensar con claridad absolutamente nada. Es como que, aunque yo no quería decir por qué a mí, por qué yo decía era,
esto parece una pesadilla, en cualquier momento yo me voy a despertar, en cualquier momento esto se va a evaporar y esto no está sucediendo. Es decir, estaba en la negación. Y fíjense ustedes que mi tía, que estaba en otro país, y mi hermana, que estaba en España, ellas me comienzan a decir, Madi, no podemos perder tiempo, algo tenemos que hacer, ok, no tenemos el dinero, pero vamos a ver qué hacemos. Y empezaron ellas a pensar en las estrategias y yo estaba en shock todavía. Fue así como mi hermana me dice, ya sé, abramos una página de GoFundMe, comencemos a buscar recursos, movámonos, algo tenemos que hacer, Dios va a presentar la forma, la manera, no te desanimes, tú mantén el ánimo alto, vas a ver que Dios nos va a abrir los caminos. Pero yo no estaba pensando en que si Dios me iba a abrir o no los caminos, yo estaba en un estado como congelada, como que mis pensamientos no iban ni para allá ni para acá, sino que estaban como que de frente a la enfermedad. Y fue así como mi familia se enteró, mi familia en Venezuela se enteró y ellos me mandaron a llamar. Me dijeron, Madi, queremos que te vengas, que batalles aquí en Venezuela con nosotros contra esta enfermedad. Y francamente yo no me quería ir. No me quería ir porque yo estaba pensando en mis hijos. Y bueno, creo que eso es algo que todas las madres es inevitable. Siempre, aún estando en riesgo nuestra propia vida, siempre pensamos primero en nuestros hijos. Y no me quería ir porque no quería dejar a mis hijos solos. Claro, se iban a quedar con su papá, pero nosotros no nos habíamos separado así en muchísimo tiempo. Y mi esposo me dice, mira, mi amor, es hora que pienses en ti, es hora que vayas y atiendas tu salud porque es prioridad, esto no hay que perder nada de tiempo. Vete, yo me quedo aquí con los muchachos, yo los atiendo de todo, no te preocupes por nada, ve y batalla contra esa enfermedad porque tú lo vas a lograr, porque Dios te va a ayudar, porque tú no vas a quedarte sola en ningún momento. Y bueno, se armó el viaje súper rápido por medio de mi cuñado y mi hermana. Y volé hacia Venezuela desde Ecuador, que es el país donde estamos residenciados desde hace casi 8 años. Y me fui para allá sin perder tiempo, ya mi familia tenía visto un mastólogo, tenía visto el oncólogo que me iba a ver, todo estaba ya dispuesto para que yo solo viajara y me pudiera comenzar a ver. Bien, y fue así como llegué a Venezuela el 24 de julio del año 2024 para iniciar primeramente con la cirugía y luego con los tratamientos necesarios para continuar y poder salir de este diagnóstico que me habían dado el mes anterior, en junio. Entonces llegué a Venezuela, eso fue una experiencia muy bonita, muy hermosa, porque yo recuerdo que varias personas de mi familia se congregaron en la casa de mi abuela, donde me crié, y cuando yo llegué así feliz, sonriente, porque yo tenía 5 años que yo no había podido ir a Venezuela y bueno, lastimosamente ese reencuentro fue en medio de una enfermedad. Y yo llegué con tanta alegría, con tanta felicidad, que yo recuerdo que ahí estaban unas hermanas mías y cuando ellas me vieron que yo estaba tan feliz, tan contenta, ellas me dijeron, Madi, yo no puedo creer que tengas eso porque te ves feliz, te ves bien, te ves contenta. Pero bueno, ahí es donde yo les quiero contar esto. Yo estaba así porque yo no me sentía sola. Yo, a pesar de que faltaba el dinero, porque como les conté inicialmente, yo no tenía los recursos para enfrentar esa enfermedad, yo estaba contenta porque yo sabía que yo no estaba sola. Yo tenía esperanza, yo tenía fe. El diagnóstico, por supuesto que me jamaqueó, me removió todo. Pero yo dije, aquí yo tengo dos opciones.
o me rindo en plena sumisión a Dios porque tengo que confiar en que Él sabe lo que está haciendo, o simplemente renegar o ponerme en una actitud de ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Si yo no me meto con nadie, si yo soy esto, yo soy aquello. No, yo dije, esa actitud no me va a llevar a ningún lado. Me iba a desgastar, me iba a tomar energías que podía invertirlas en poder mantenerme firme en la fe y en la esperanza en que Dios no me iba a dejar, no me iba a abandonar. Y era esa la felicidad, la paz de la que habla Filipenses 4, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, esa paz yo la pude experimentar porque yo le entregué mi carga, mi situación a Dios. Yo le dije, Señor, yo no sé lo que está pasando. Yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué va a pasar el próximo mes, porque por supuesto que yo tenía miedo, yo tenía temor de que yo no iba a sobrevivir en el año 2024. Yo tenía temor de que la enfermedad dentro de mí quizás había corrido y se había instalado en otras partes de mi cuerpo. Yo tenía temor de todo. Yo incluso me recuerdo que hasta pensaba y decía, ¿y si esta enfermedad le pasa a mis hijos? O se la heredo a mi hija, porque yo tengo una hija de 15 años. Son mil cosas que atacan a la mente de la persona porque uno quiere tener el control de algo que no puede tener el control. Solamente Dios podía sostenerme, solamente Dios podía ayudarme, darle fuerza a mis piernas, poder dibujar una sonrisa en mi cara, porque eran momentos muy pero muy difíciles. Era iniciando todo un mundo totalmente desconocido. Y cuando yo llegué, mi familia, eso fueron abrazos, cariño, mi abuela que tiene 90 años me recibió y bueno, le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de poder estar allá con ellos y desde allí iniciar lo que había que hacer. Entonces, bueno, a los 2 días fui a ver al mastólogo en Maracaibo, mi ciudad natal. Fui a Maracaibo, allí me vio el mastólogo doctor Jonathan Molina, excelente mastólogo, cirujano. Y bueno, él me evaluó y me vio los estudios que ya tenía hechos y me mandó a hacer otros estudios complementarios. Entre esos una tomografía con contraste de tórax, abdomen y pelvis. Y bueno, sorpresa para mí que cuando me hago esa tomografía me sale algo sospechoso en mi ovario derecho. Como yo había dejado a mi familia acá en Ecuador, yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Yo me puse tan, pero tan asustada. Inclusive yo pensé en mandar a llamar a mi familia. Yo pensé en decirle a mi tía, a una tía que se llama Mari, que ella estuvo al pendiente de mí en todo. Pensé en decirle a ella que llamaran a mis hijos y a mi esposo para que estuvieran allá, cosa de que si pasaba algo, pues ya ellos estaban allá. Pero yo me hinqué en oración y dije, Señor, yo no puedo con esto. Estoy muy asustada. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Yo no sé si mi vida terminó aquí. Yo no sé si en unas semanas yo voy a estar todavía en este mundo. Yo no sé nada. Y yo recuerdo cómo su voz dulce, suave, me dijo, Maday, no tengas miedo. Tú no te vas a morir en esa operación. No te vas a morir. Tranquila. Tranquila, no mandes a llamar a tu familia. Tú vas a estar bien, vas a estar bien. Y solamente eso fue lo que escuché, nada más. Yo me levanté de esa oración siendo otra. Yo sentí como en mi cuerpo, en mi alma, se les infundió una fuerza sobrenatural. Y yo sé que ese fue Dios, que estaba allí a mi lado, como Padre, como refugio seguro, como esa seguridad, ese escondite, ese refugio que yo necesitaba, porque ningún ser humano me podía garantizar nada, ni siquiera los médicos. El caso es que en esa tomografía salió que yo tenía
el ovario derecho muy pero muy crecido. El doctor tenía la sospecha que podía ser una metástasis, pero para la gloria de Dios no había metástasis, porque el doctor me dijo, en caso de haber metástasis no te puedo operar. Primero debo enviarte a quimioterapias para luego operarte. Pero para la gloria de Dios no hubo necesidad. Y bueno, fue así que me operaron el 5 de agosto, me operaron. Y me hicieron mastectomía bilateral, es decir, me sacaron mis 2 mamas. También el doctor me retiró mis 2 ovarios. Me hicieron 3 cirugías en una. El dolor fue terrible, indescriptible. Verdaderamente que solamente con la ayuda de Dios pude soportar tanto dolor. Y así fue como enviaron todas esas muestras a biopsia nuevamente. El mastólogo me dijo, esperemos a un mes que regresan esos resultados. Y bueno, así fue, los esperamos. Y cuando los resultados llegaron, aunque yo guardaba la esperanza que como lo mío, para la gloria de Dios, fue diagnosticado con mucho tiempo de antelación, es decir, estaba, como dicen, encapsulado el cáncer allí en ese seno derecho, entonces no hizo metástasis. El caso es que tuve que esperar un mes que llegaron esos resultados, llegaron y el doctor me dijo, mira, debes ir a quimioterapia. Debes ir a quimioterapia para poderte limpiar toda la sangre, que tu organismo no vuelva a reproducir esas células cancerígenas. Es como un reseteo, así lo vi yo. Bueno, me esperaban las quimioterapias, las radiaciones y la hormonoterapia. Y me mandan a hacer otro estudio y tuvimos que esperar un mes más, porque como yo tenía 3 cirugías, entonces el doctor me dijo, a ti te van a aplicar un tratamiento muy pero muy agresivo y es necesario que tus heridas estén bien cerradas, que estén bien selladitas para evitar que se te abran, porque ese tratamiento, como es la doxorubicina, como la llaman popularmente la rojita, o también la llaman popularmente la diablo rojo, porque es un tratamiento bastante agresivo. Él me dijo que ese tratamiento, así como era bueno, aliado contra la enfermedad, también podía abrir las heridas, aparte de otros estragos, ¿no?, que hacen el cuerpo. De hecho, ese medicamento es el responsable que se caiga el cabello, la doxorubicina. Y así fue, tuvimos que esperar 2 meses, entonces allí estoy en consulta con el oncólogo inmediatamente me ordenó 4 quimioterapias de doxorubicina y ciclofosfamida. Medicamentos muy pero muy costosos. Y en Venezuela a veces hay la peculiaridad, para no decir siempre, que hay medicamentos que son difíciles de encontrar. Entonces, además de los 2 meses de la espera que yo tuve después de la operación, me tocó esperar 2 semanas más porque yo no conseguía un medicamento que era importantísimo para la quimioterapia, para poderla resistir. El caso es que, bueno, comenzamos las quimioterapias el día 14 de octubre del año 2024, recuerdo. Me pusieron la primera quimioterapia y, para la gloria de Dios, quedé durita, así, firme. ¿Y qué les parece que ya cuando voy a la segunda, ya aquí en el cabello se me veían los claros? O sea, no era el cabello así abundante, ya se me había comenzado a caer, ya la almohada estaba llena de pelo, cada vez que comía se me caía el pelo sobre la comida, y el baño, el cuarto, todo estaba lleno de pelos. Entonces dije, ya, tengo que rasurarme la cabeza. Y eso fue uno de los momentos más difíciles, por lo menos para mí,
que siempre estuve acostumbrada a tener mi cabello por debajo de la cintura, un cabello súper negro. Yo les voy a compartir fotos de las semanas antes de recibir esa quimioterapia. Y miren, eso, yo sin embargo me corté el cabello por acá, porque yo dije, bueno, para que sea como menos el impacto visual. Y resulta que cuando me comenzaron a pasar esa máquina, ay Dios bendito, que yo escuchaba cómo esa máquina sonaba y me pasaba por el cabello, yo me sentí muy triste, devastada, porque irónicamente no es la enfermedad la que tumba el cabello, es el tratamiento. Y es irónico como el tratamiento te orilla de una forma como si se tratara de la misma enfermedad. Entonces, bueno, amigos, esta es la primera parte de mi testimonio. Más adelante les estaré compartiendo la segunda parte, les estaré compartiendo fotos, videos de esos momentos tan difíciles para mí, y que además yo sé que más de una que esté viendo este video, recuerden, lo más importante de todo es que aunque no sepamos lo que va a pasar mañana, aunque no sepamos lo que va a pasar la siguiente semana, Dios está de nuestro lado. Él no nos va a dejar solos. Yo recuerdo que hubo momentos muy, pero muy difíciles, que yo pensé que estaba sola, pero no fue así. Dios después me mostró que Él nunca se despegó de mí, que incluso en los momentos más difíciles me llevó hasta en sus brazos. Así que no decaigan, sigan adelante, luchen con todas sus fuerzas, más que con todas sus fuerzas, con las fuerzas de Dios, porque saben que nuestras fuerzas son limitadas, nuestras fuerzas tienen tiempo de caducidad, son muy, muy pequeñitas. En cambio, las de Dios superan toda clase de entendimiento. Entonces, mis amigas y mis amigos, esto es todo por hoy, pero les prometo compartir la segunda parte. Que Dios les bendiga y ya saben, no están solos.